Mi hijo me cortó de su vida durante 15 años, hasta que gané la lotería. Luego me invitó a conocer a mi nieto. Lo que hice después lo dejó en shock. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me desperté sola en mi cumpleaños número 65, igual que en los últimos 15 años. El pequeño departamento en Guadalajara parecía aún más vacío mientras caminaba hacia la cocina para preparar mi café matutino. Sobre la mesa, una única tarjeta triste del grupo de la iglesia, los únicos que aún me recordaban. Junto a ella, una fotografía de mi hijo Ricardo, congelado en el tiempo desde hace 15 años. La última imagen que conservaba de él. Toqué su rostro a través del vidrio, recordando al niño que no podía dormir sin mi beso de buenas noches, que se metía a mi cama durante las tormentas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento me convertí en esa madre a la que su hijo finge no conocer? Trabajar turnos dobles como enfermera tras el abandono de su padre no fue una elección, fue una necesidad. Cada hora extra significaba libros para Ricardo, el equipo deportivo que quería y eventualmente la universidad pagada por completo con mi esfuerzo. Pero para él, esas horas fueron abandono. Mi cuidado financiero se volvió control. Mis consejos se transformaron en intromisión. El quiebre final ocurrió por $5,000, solo 5,000. Es una oportunidad única, mamá. MedTech Solutions va a revolucionar el mercado. Sus ojos ardían con esa intensidad familiar, la misma que vi en otras 3 oportunidades que terminaron quemando sus ahorros. No puedo, Ricardo. Ese dinero es para emergencias, le respondí. Su rostro se endureció con una expresión que no reconocí. Siempre has sido así, controladora, desconfiada. ¿Cómo puedes decir que me amas y no confiar en mí? Lo que quieres es mi dinero, no mi amor. Le solté. Palabras que me pesaron cada día desde entonces. Aquella mañana, en mi cumpleaños, tomé una decisión. No más aniversarios solitarios. 3 horas después estaba estacionada frente a su casa en Monterrey. Una casa hermosa, de 2 pisos, en un vecindario que nunca hubiera podido pagar con el sueldo de enfermera. A través de la ventana vi globos. Claro, compartimos cumpleaños. Hoy Ricardo cumplía 40. Me temblaban las manos al tocar el timbre. Las risas que salían de dentro se apagaron al instante. Se escucharon pasos, y luego apareció Ricardo, con suéter caro, con ese aire de éxito. Su expresión se volvió fría al verme. ¿Qué haces aquí? Las palabras cayeron como hielo entre nosotros. Antes de que pudiera decir algo, apareció una mujer a su lado. Verónica, su esposa, me evaluó con una mirada distante y seca. Hoy no es buen día, dijo Ricardo, empezando a cerrar la puerta. Pero alcancé a ver por un instante a un niño corriendo por la sala. Un niño que no conocía. Mi nieto. Por favor, susurré. Solo quería desearte un feliz. No eres bienvenida aquí. Pensé que lo había dejado claro. La puerta se cerró en mi cara, dejándome sola en el porche, con las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras la fiesta continuaba adentro, como si nada. 15 años de silencio, y mi propio hijo no pudo darme 5 minutos en nuestro cumpleaños compartido. Volví manejando a casa preguntándome qué dolía más, ser rechazada otra vez o saber que había un niño ahí adentro que ni siquiera sabía que yo existía. Pasaron los meses. Me refugié en el trabajo voluntario en la biblioteca local, donde las páginas que organizaba no juzgaban ni te hacían a un lado. Ahí conocí a Leonor, una abogada retirada con una elegancia serena y ojos agudos que no dejaban escapar nada. «Llevas algo muy pesado encima», me dijo una tarde, sentándose frente a mí. Reconozco esa mirada. Al principio me hice la desentendida, pero había algo en la manera directa y sin rodeos de Leonor que logró atravesar mis defensas. En poco tiempo ya le estaba contando todo. Ricardo, el distanciamiento, el desastre de cumpleaños. ¿Has intentado escribirle?, me preguntó. Me reí con amargura. Cartas, correos, tarjetas de cumpleaños, 15 años de intentos.
todos devueltos sin abrir o simplemente ignorados. Leonor asintió, pensativa. ¿Pero le has escrito la verdad? No lo que crees que quiere oír, sino la verdad cruda. Esa noche, escribí a mano hasta que los dedos se me entumecieron. Volqué todo en esas páginas. Cómo mi necesidad de control venía del miedo atroz a perderlo como perdí a su padre. Cómo observarlo de lejos, a través de conocidos en común, había sido mi único vínculo con su vida. Cuánto deseaba conocer a mi nieto. Sin excusas, solo la verdad y una disculpa. 3 semanas después, llegó un sobre Manila. Me temblaban las manos al abrirlo. La esperanza subía como una burbuja tonta. Dentro estaban los pedazos rotos de mi carta, hecha trizas como confeti irregular. Una nota adhesiva amarilla decía simplemente: «Deja de intentar meterte en nuestras vidas». Me quedé inmóvil, los pedazos rotos de mi corazón regados sobre mi regazo, igual que la carta. En el closet de mi cuarto había una caja con 15 años de regalos de cumpleaños, sin enviar para un nieto que no me conocía. Esa noche, agregué la carta destrozada a la colección. Al día siguiente en la biblioteca, escuché a un conocido en común mencionar que a Ricardo lo habían ascendido a vicepresidente de marketing en Bright Path Industries. No era MedTech Solutions, la empresa para la cual quería mis $5,000. Una búsqueda rápida en Internet reveló que MedTech había quebrado 2 años después de nuestra pelea. La curiosidad me llevó más lejos. Las redes sociales de Ricardo mostraban una vida cuidadosamente decorada, una familia hermosa vacacionando en lugares exóticos. Debajo de una foto en la playa, su pie de foto decía: «Celebrando mi ascenso». ¿Quién necesita familia cuando tienes éxito? Cerré la laptop. Una calma extraña se apoderó de mí. 15 años pidiendo migajas de afecto eran suficientes. Iba a dejar de luchar por alguien que me había borrado tan completamente de su historia. Esa noche, guardé todas las tarjetas y regalos en un contenedor de almacenamiento. No los tiré. Aún no estaba lista, pero reconocía que pertenecían a una realidad que jamás existiría. Hora de empezar a vivir para mí. Susurré a la habitación vacía. No tenía idea de lo mucho que esa decisión cambiaría todo. 1 año después, apenas reconocía mi vida. Mi pequeño círculo de amistades se había ampliado. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Incluso probé la gimnasia acuática porque Leonor me insistió, aunque sigo diciendo que es puro chapoteo elegante. ¿Algo más?, preguntó el cajero del mercado de Morgan mientras terminaba de pagar mis compras. Señaló la vitrina de los boletos de lotería. El premio mayor llega a los $220 millones. Todos están comprando. Nunca jugaba a la lotería. Demasiados años viendo a pacientes apostar hasta el dinero de la renta me habían dejado con mal sabor sobre los juegos de azar. Pero algo, quizás el hecho de haber sobrevivido 1 año entero sin contactar a Ricardo, me hizo detenerme. ¿Por qué no? Un boleto, dije, entregando $2. El boleto quedó olvidado en mi bolso hasta 3 noches después, cuando por costumbre encendí las noticias mientras cenaba. La voz del presentador interrumpió mis pensamientos. Los números ganadores del Powerball de esta noche son... Mis manos se quedaron congeladas con el tenedor a medio camino cuando los números aparecieron en la pantalla. Con lentitud, busqué el boleto arrugado. Revisé 1 vez, 2, 3. El corazón me retumbaba tan fuerte que apenas podía oír al presentador confirmar que había un solo ganador en Guadalajara, Jalisco. Me quedé sentada, inmóvil, hasta la medianoche, mirando el boleto. $220 millones. No era real, no podía ser real, pero lo era. Al principio me hice la desentendida, pero algo en la manera directa y sin rodeos de Leonor logró atravesar mis defensas. En poco tiempo, ya le había contado todo. Ricardo, el distanciamiento, el desastre de mi cumpleaños. ¿Has intentado escribirle?, me preguntó. Solté una risa amarga. Cartas, correos, tarjetas de cumpleaños, 15 años de intentos. Todos devueltos sin abrir o ignorados por completo. Leonor asintió, pensativa. ¿Pero le has escrito la verdad? No lo que crees que él quiere oír,
sino la verdad cruda? Esa noche, escribí a mano hasta que los dedos me dolieron. Vacié todo en esas páginas. Cómo mi manera de controlar venía del miedo aterrador de perderlo, como perdí a su padre. Cómo verlo desde lejos a través de conocidos en común era mi única conexión con su vida. Cuánto deseaba conocer a mi nieto, sin excusas. Solo la verdad y una disculpa. 3 semanas después llegó un sobre Manila. Me temblaban las manos mientras lo abría, con la esperanza burbujeando como una tonta ilusión. Dentro estaban los pedazos de mi carta, hecha trizas como confeti afilado. Una nota amarilla decía simplemente: «Deja de intentar entrar en nuestras vidas». Me quedé inmóvil, los trozos de mi corazón esparcidos sobre mi regazo, igual que la carta. En el armario de mi habitación había una caja con 15 años de regalos de cumpleaños sin olor, para un nieto que no sabía de mí. Esa noche añadí la carta rota a la colección. Al día siguiente, en la biblioteca, escuché que un conocido en común mencionaba que Ricardo había sido ascendido a vicepresidente de marketing en Bright Path Industries, no en MedTech Solutions, la empresa por la que me pidió $5,000. Una búsqueda rápida en Internet reveló que MedTech se había declarado en bancarrota 2 años después de nuestra pelea. La curiosidad me llevó más lejos. Las redes sociales de Ricardo mostraban una vida cuidadosamente editada, una familia hermosa de vacaciones en lugares exóticos. Debajo de una foto en la playa, su pie de foto decía: «Celebrando mi ascenso. ¿Quién necesita familia cuando se tiene éxito?». Cerré mi laptop. Una calma extraña se apoderó de mí. 15 años suplicando migajas de afecto eran suficientes. Dejaría de luchar por alguien que me había borrado por completo de su historia. Esa noche, guardé todas las tarjetas y regalos sin aroma en un contenedor. No los tiré. Aún no estaba lista para eso, pero reconocí que pertenecían a una realidad que jamás existiría. Hora de empezar a vivir para mí misma. Susurré a la habitación vacía. No tenía idea de lo mucho que esa decisión cambiaría todo. 1 año después, apenas reconocía mi vida. Mi pequeño círculo de amistades había crecido. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Incluso probé aeróbicos acuáticos por insistencia de Leonor, aunque sigo diciendo que es solo chapotear con elegancia. ¿Algo más?, preguntó el cajero del mercado de Morgan mientras yo terminaba de pagar mis compras. Señaló hacia los boletos de lotería. El premio llega hasta $220 millones. Todos están comprando. Nunca jugué a la lotería. Años viendo a pacientes apostar el dinero de la renta me dejaron mal sabor de boca con los juegos de azar. Pero algo, tal vez el haber sobrevivido 1 año completo sin contactar a Ricardo, me hizo detenerme. ¿Por qué no? Un boleto, dije, entregando $2. El boleto quedó olvidado en mi bolso hasta 3 noches después, cuando sin pensar encendí el noticiero mientras cenaba. La voz del presentador atravesó mis pensamientos. Los números del Powerball de esta noche son... Mis manos se congelaron a medio bocado al ver los números en pantalla. Lenta, cuidadosamente, saqué el boleto arrugado del bolso. Revisé 1 vez, 2, 3 veces. Mi corazón retumbaba tan fuerte que apenas podía oír al presentador confirmar que había un solo ganador en Guadalajara, Jalisco. Me quedé inmóvil en la silla hasta medianoche, mirando el boleto. $220 millones. No era real. No podía ser real. Pero lo era. El abogado con el que hablé al día siguiente parecía igual de desconcertado. ¿Se da cuenta, señora González, de que esos son 128 millones después de impuestos en un solo pago? Asentí con la cabeza, aún en estado de shock. Me explicó que en Jalisco es posible mantener cierta privacidad reclamando el premio mediante un fideicomiso o una sociedad de responsabilidad limitada. El nombre quedará en los registros públicos, pero podemos usar uno genérico. Mientras describía el proceso, una imagen me vino a la mente. La expresión de Ricardo cuando le negué esos $5,000. Su resentimiento porque no confiaba en su criterio. Y ahora aquí estaba yo, intentando asimilar una suma de dinero que no lograba imaginar.
No tiene idea de cuánta gente va a salir de la nada, advirtió el abogado. Familia que no ha visto en décadas de repente, recordará lo unidos que eran. Familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre los dos. El rostro de Ricardo volvió a aparecer en mi mente, seguido por aquel instante en que vi fugazmente a mi nieto antes de que me cerraran la puerta en la cara. Sentí algo raro. No era alegría ni emoción, sino algo más agudo. Durante 15 años fui invisible, mendigando migajas de afecto, y ahora, por primera vez, tenía todas las cartas en mi mano. Cree el fideicomiso, dije en voz baja, y quiero hablar sobre cómo mantener esto lo más privado posible. Al salir de su despacho, bajo el sol brillante de Guadalajara, experimenté una sensación que hacía años no conocía: poder. Pasaron 6 meses en los que seguí al pie de la letra los consejos de mi asesor financiero. Creé el fideicomiso familiar González para recibir el premio y me mantuve con perfil bajo. En apariencia, nada cambió. Seguía como voluntaria en la biblioteca, vivía en mi mismo apartamento y manejaba mi Honda de 10 años. «Eres la ganadora de lotería más disciplinada que he conocido», me dijo Leonor mientras tomábamos café. Como mi única confidente, fue testigo de cómo planeé cada paso con precisión, sin caer en los típicos derroches de los nuevos ricos. «Aprendí disciplina criando a un hijo con el salario de enfermera», respondí. «Además, llamar la atención con lujos no es buena idea. Me permití un único capricho calculado. Una casa modesta pero hermosa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Guadalajara. A quienes preguntaban, les dije con naturalidad que había vendido unas tierras familiares en el Medio Oeste que llevaban años enredadas en problemas legales. 6 meses después de cobrar el premio, estaba acomodando libros en la biblioteca cuando sonó mi celular con una notificación de correo. El corazón me dio un vuelco al ver el remitente, Ricardo González. «Mamá, ha pasado tiempo. Me dijo Sara Martínez que te mudaste a una casa mejor. ¿Todo bien? Tal vez podríamos hablar algún día». 15 años de silencio y ahora este mensaje tan casual, como si hubiéramos hablado la semana pasada. Me apoyé contra el estante, con las manos temblando. Esa noche investigué a Bright Path Industries y descubrí que estaban en medio de un escándalo por prácticas de marketing poco éticas. Varios ejecutivos estaban bajo investigación interna. El nombre de Ricardo aparecía en varios artículos. Era demasiada coincidencia. Su repentino interés después de 15 años, justo cuando su carrera se tambaleaba y al poco tiempo de enterarse de que quizás yo tenía dinero. Redacté una respuesta medida. «Ricardo, me alegra saber de ti. Sí, vendí unas propiedades familiares y me mudé a un vecindario más seguro. ¿Cómo están tú y tu familia?», respondió en minutos. Un mensaje más cálido, más largo, mencionando sus dificultades laborales y presentándome a mi nieto. «Nicolás ya tiene 12. Siempre ha querido conocer a su abuela. Tal vez podríamos almorzar algún día». ¿Siempre quiso conocerme? ¿El mismo niño que ni sabía que yo existía hasta que Ricardo necesitó algo? Miré la pantalla del teléfono y una calma extraña se apoderó de mí. Durante 15 años habría dado todo por recibir esa invitación. Ahora se sentía hueca, transparente. Aún así, ahí estaba Nicolás, el único inocente en todo esto. Un niño merecía conocer a su abuela, sin importar las intenciones de sus padres. «Me encantaría», respondí, aunque ya en mi mente comenzaba a trazar un plan. El restaurante Harbor View en Monterrey fue elección de Ricardo, lo suficientemente elegante para impresionar, con ventanales que daban al Acapulco. Llegué temprano, vestida con sencillez pero con estilo, usando un vestido azul en el que me había consentido. El único signo visible de mi nueva fortuna era el coche, una SUV Volvo nueva que justifiqué como más segura, pensando en posibles visitas de un nieto. Ricardo, Verónica y Nicolás llegaron puntuales. Ricardo se veía más delgado de lo que recordaba, con la tensión marcada en su rostro atractivo. Verónica lucía impecable, vestida con ropa de diseñador que no alcanzaba a disimular la mirada calculadora en sus ojos. Y Nicolás, el corazón se me apretó al verlo, alto para sus 12 años, con los ojos de Ricardo,
y una expresión cautelosa que me rompió el alma. «Nicolás», dije en voz baja, resistiendo las ganas de abrazarlo. «Estoy tan feliz de por fin conocerte». El niño me miró con duda, lanzando una mirada a su padre antes de extenderme la mano con formalidad. «Mucho gusto, señora González». «Puedes decirme abuela», le ofrecí, «o María, si así te sientes más cómodo». Ricardo nos condujo a la mesa, tomando el control inmediato de la conversación con historias sobre los logros académicos de Nicolás y sus éxitos deportivos, narrados como si estuviera presentando un currículum y no hablando de su hijo. Durante todo el almuerzo, Ricardo y Verónica me bombardearon con preguntas sobre la herencia familiar que había recibido. «Debe haber sido una buena suma para vivir en ese vecindario», comentó Verónica, observando mis joyas sencillas como si evaluara su precio. Desvié la conversación, concentrándome en Nicolás. «¿Qué materias te gustan en la escuela?». Sus ojos se iluminaron. «Ciencia e historia. Estoy haciendo un proyecto sobre los patrones de inmigración, de hecho. Mi maestro dice que...». «Nicolás sobresale en todo», interrumpió Ricardo. «Es el mejor de su clase, como lo fui yo». Noté cómo los hombros de Nicolás se hundieron un poco con la interrupción. Cómo se apagó su entusiasmo. Me recordó dolorosamente al propio Ricardo a esa edad, cuando su padre despreciaba sus logros. Cuando llegó la cuenta, Ricardo se palmeó los bolsillos con exageración. «Parece que dejé la cartera en la otra chaqueta». Sonreí sin alterarme, notando el reloj costoso aún en su muñeca, y pagué sin decir nada. En el estacionamiento, Ricardo comentó con aparente despreocupación: «Estamos pasando por una mala racha. La empresa está en reestructuración y la colegiatura de Nicolás está por vencer». Asentí sin comprometerme. Me alegra que estemos retomando el contacto. Mientras Ricardo y Verónica discutían algo junto a su coche, Nicolás se me acercó con timidez. «No pareces enferma», dijo en voz baja. «¿Enferma?». Miró nervioso hacia sus padres. «Papá dijo que tenías una enfermedad en el cerebro que te hacía confundida y débil. Por eso nunca nos visitabas ni llamabas». El corazón se me congeló. Antes de que pudiera responder, Ricardo llamó a Nicolás con tono severo. El niño tomó rápidamente mi teléfono, tecleó algo y corrió de vuelta con sus padres. Al conducir de regreso, revisé el celular. Nicolás había agregado su contacto con un mensaje sencillo: «¿Podemos hablar a veces?». Las lágrimas nublaron mi vista, pero ya no eran de tristeza. Eran de algo mucho más peligroso: rabia. Ricardo aumentó el contacto en las semanas siguientes a nuestro almuerzo, con cada mensaje dejando entrever sus dificultades económicas. Mientras tanto, comencé a construir una relación cuidadosa con Nicolás por mensajes. Nunca contradiciendo directamente las mentiras de Ricardo, pero compartiéndole historias de mi voluntariado activo y viajes con amigos. «¿De verdad subiste el Monte Hood el año pasado?», me escribió una noche. «Papá dice que tu condición te impide hasta caminar». «La vista desde la cima era impresionante», respondí, adjuntando una foto mía en Iztapopo. «Siempre me ha encantado caminar por la montaña». Su respuesta fue rápida. Entonces papá debió haberse confundido. Una tarde, Nicolás mencionó su próxima presentación de historia. «Es sobre los patrones migratorios, incluyendo cómo llegaron tus padres a América. Me encantaría que vinieras, pero será un jueves del próximo mes». Mi corazón empezó a latir más rápido. Podría manejar hasta allá. «¿De verdad? Puedo ponerte en la lista de visitantes. Cada estudiante tiene derecho a 4 espacios para familiares». El día de la presentación, llegué a Monterrey Prep con 1 hora de anticipación, el corazón latiéndome en el pecho mientras firmaba en la recepción. La recepcionista me saludó con una sonrisa cálida. «Debes de ser la abuela de Nicolás. Está tan emocionado de que estés aquí». En el pasillo me topé con el profesor Collins, el maestro de historia de Nicolás, quien me estrechó la mano con entusiasmo. «Señora González, Nicolás nos ha estado diciendo que tal vez vendría. Es un gusto enorme conocerla por fin». Me animé a preguntar. «Pues sí. Después de tantos años escuchando sobre su condición, es increíble verla tan bien. Nicolás hizo todo un proyecto sobre enfermedades neurodegenerativas el año pasado, basado en su experiencia.
Sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies. ¿Mi condición? El señor Collins se puso visiblemente incómodo. ¿La demencia temprana? Ricardo lo explicó en cada reunión de padres. Decía que usted no podía viajar ni participar en situaciones sociales. Nicolás incluso había recaudado dinero para la investigación. Se quedó en silencio al ver mi cara. ¿No lo sabía? Me apoyé en la pared, tratando de mantenerme en pie. Ricardo no solo me había borrado de sus vidas, había creado toda una historia en la que yo era mentalmente incompetente. Mientras yo enviaba cartas y postales suplicando por un lugar en sus vidas, él les decía a todos, incluido mi propio nieto, que yo estaba demasiado enferma para funcionar. Las presentaciones comenzaron antes de que pudiera asimilar lo que acababa de descubrir. Me senté rígida en la última fila, observando a Nicolás hablar con seguridad sobre la historia de su familia. Datos que yo misma le había compartido por mensaje, hábilmente entretejidos en su discurso. Cuando me vio, su rostro se iluminó por un instante antes de volver a centrarse en su exposición. Más tarde, mientras las familias charlaban en el pasillo, vi entrar a Ricardo y Verónica, escaneando la multitud. El rostro de Ricardo se puso pálido al verme conversando con el profesor Collins. «¿Qué haces aquí?», murmuró con furia, llevándome aparte. «Nicolás me invitó», respondí tranquila, aunque mi corazón iba a 1000. Curioso, el señor Collins mencionó mi condición, esa demencia que llevas años describiéndole a todo el mundo. Los ojos de Ricardo buscaron una salida por la sala. «Este no es el lugar». «No», asentí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «No lo es, pero lo vamos a hablar, Ricardo. Muy pronto». Al alejarme, Nicolás me alcanzó, radiante. «Viniste». Lo abracé, nuestro primer abrazo. Sobre su hombro, crucé la mirada con Ricardo, helada, calculadora. Las líneas estaban trazadas, y por primera vez en 15 años, yo no era la que estaba en desventaja. Les dijo a todos que tenía demencia. Leonor casi derrama su té cuando le conté lo que había descubierto en la escuela. Eso es monstruoso, María. Asentí. El impacto había dado paso a una furia sorda que apenas reconocía en mí. Mientras yo mandaba regalos y cartas, él le decía a Nicolás que yo estaba demasiado enferma como para saber siquiera quién era él. Leonor dejó su taza con una precisión fría, contenida. «¿Cuál es tu próximo paso?» «No lo sé», admití. Parte de mí quiere desenmascararlo, contarle todo a Nicolás, pero eso solo lastimaría al niño. ¿Y la otra parte? Le sostuve la mirada. Quiere saber hasta dónde llega todo esto. Al día siguiente, Leonor me conectó con Martin Reeves, un investigador privado discreto que había utilizado durante su carrera legal. «Solo para recolectar información», me aseguró. «Nada ilegal». Los hallazgos de Martin superaron mis peores sospechas. Ricardo estaba ahogado en deudas. Una hipoteca por encima del valor de la casa, tarjetas de crédito al máximo, préstamos con intereses altísimos. El escándalo de Bright Path involucraba campañas de mercadeo que exageraban los beneficios y minimizaban los efectos secundarios de ciertos medicamentos, con la firma de Ricardo en las aprobaciones. «Está enfrentando una posible destitución», explicó Martin. «La empresa está llevando a cabo una investigación interna antes de que intervenga la FDA». Lo más inquietante fue lo que Martín descubrió en los registros escolares de Nicolás. Ricardo y Verónica ya habían iniciado el proceso para transferirlo a una escuela internacional en Vancouver, Canadá. La solicitud exigía un depósito considerable y la prueba de residencia canadiense en un plazo de 30 días. Planeaban huir usando mi dinero. La presión de Ricardo se volvió más intensa. Sus insinuaciones ya no eran tan sutiles. «La colegiatura de Nicolás va a subir», mencionó durante una llamada. «Y con el mercado inmobiliario como está, quizá tengamos que mudarnos a algo mucho más pequeño». Durante una videollamada, supuestamente para que Nicolás me mostrara su proyecto de ciencias, Verónica dejó por descuido a la vista unos folletos de inversión con desarrollos inmobiliarios en Vancouver. Yo seguí fingiendo compasión y distracción mientras preparaba mi trampa.
Hablé de una supuesta visita al asesor financiero, de hacer ajustes a mi testamento para incluir a Nicolás, y organicé una breve reunión para tomar café en la que Verónica pudiera ver accidentalmente unos estados de cuenta en mi bolso, mostrando solo una pequeña fracción de mi fortuna, pero suficiente para engancharlos por completo. «Esto está mal», le susurré a Leonor después de contarle mis maniobras. «Me estoy volviendo tan calculadora como ellos». Ella apretó mi mano. «La diferencia está en tu propósito. Ellos quieren usarte y luego desaparecer. Tú quieres proteger a Nicolás y tal vez reconstruir algo verdadero». Esa noche, Nicolás me mandó un mensaje. «Papá y mamá discuten mucho. Los oí hablar otra vez de Vancouver. Papá dice que tú eres la solución a todo si logras cerrar el trato pronto». ¿Qué significa eso? Me quedé mirando el teléfono, con el corazón roto por este niño atrapado en los planes turbios de sus padres. Fuera lo que fuera que ocurriera después, Nicolás merecía algo mejor. «No lo sé, mi amor», le respondí. «Pero no te preocupes. Te juro que siempre voy a estar para ti, pase lo que pase». No era una promesa que rompería, no como las que Ricardo ha estado haciendo todos estos años. «Gracias por aceptar cenar solo tú y yo», dijo Ricardo, con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Había elegido otro restaurante carísimo en Monterrey, totalmente fuera de lo que su situación económica debería permitir. «Por supuesto», respondí, observando a mi hijo al otro lado de la mesa. A la luz tenue aún podía ver destellos del niño que crié, bajo la máscara del hombre desesperado en que se había convertido. Ricardo comenzó con un discurso claramente ensayado sobre la reconciliación familiar, cuidadosamente elaborado para tocar mis emociones. «He sido demasiado orgulloso», admitió con una humildad estudiada, «aferrándome a viejos rencores cuando deberíamos estar unidos como familia». Asentí animándolo, notando cómo sus ojos se desviaban hacia mi bolso al lado de la mesa. «Nicolás te adora», continuó. «Habla de ti todo el tiempo. Tener a su abuela en su vida ha sido muy significativo». «Aprecio mucho nuestra relación», dije con sinceridad. «Es un niño extraordinario». Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mamá, hay algo importante que quería contarte. Una oportunidad que podría resolver varios problemas a la vez». «Aquí viene», pensé. «Voy a lanzar una nueva empresa, una firma de consultoría enfocada en el cumplimiento normativo del marketing farmacéutico». «Qué irónico, ¿no?», se rió sin gracia. «Con todo lo que sé sobre lo que no se debe hacer, puedo ayudar a las empresas a seguir las reglas de forma ética». Manteniendo una expresión interesada, escuché mientras detallaba su plan de negocios, notando cómo los costos de inicio coincidían convenientemente con sus deudas actuales. «Te estoy ofreciendo una oportunidad para invertir en algo con verdadero sentido», concluyó. «No solo un negocio con gran potencial de retorno, sino en el futuro de nuestra familia. Si ayudas con el capital inicial y tal vez con algunos problemas de liquidez que tenemos ahora, te prometo que siempre serás parte de la vida de Nicolás». Mi hijo, literalmente, estaba vendiéndome el acceso a mi nieto. «No estás pidiendo caridad», repetí sus palabras. «Estás ofreciendo una sociedad en los negocios y en la familia». Él asintió con entusiasmo. «Exactamente. Y estaríamos cerca. Bueno, relativamente cerca. Oh, Vancouver tiene un sector biotecnológico en crecimiento. Nicolás ya está en lista de espera para la Monterrey International Academy allá. Es muy exclusiva. Solo aceptan a 50 estudiantes por grado. Tenemos que asegurar su lugar con un depósito antes de la próxima semana». Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo. «¿Vancouver? ¿Columbia Británica? Es un cambio bastante grande». «Un nuevo comienzo», dijo con suavidad. «Para todos nosotros podrías visitarnos cuando quisieras». Tal como Martin había descubierto, estaban planeando tomar mi dinero y cruzar la frontera. «Necesito pensarlo», dije con cuidado. La sonrisa de Ricardo se tensó. «No te tardes mucho. Estas oportunidades tienen fecha de caducidad». Esa noche apareció un mensaje de texto de Nicolás.
Abuela, escuché a mamá y papá peleando después de que te fuiste. Papá dijo que tienen que cerrar el trato con la señora antes de que cambie de opinión. Creo que hablaban de ti. Están hablando de mudarse a Canadá, pero no me han dicho nada. Por favor, no les digas que te conté esto. Me senté en la oscuridad de mi habitación. Una calma extraña se apoderó de mí. Durante 15 años, había llorado la pérdida de mi relación con Ricardo. Ahora lloraba algo distinto. El hombre que creía que era mi hijo. Era momento de terminar esta farsa. Me alegra tanto que hayan podido venir este fin de semana, dije al recibir a Ricardo, Verónica y Nicolás en mi casa en Guadalajara. Les había sugerido la visita para hablar sobre mi decisión de inversión. Un anzuelo al que no pudieron resistirse. Mi nueva casa era cómoda, pero sin lujos. Una elección deliberada para mantener mi historia. Aún así, noté cómo los ojos de Verónica escaneaban cada rincón, calculando mentalmente el valor de todo. «¡Qué casa tan bonita, mamá!», dijo Ricardo, con la mirada fija en la obra original colgada en la entrada. «Una mejora considerable comparada con tu departamento. La venta de la propiedad familiar resultó bien», respondí con evasivas. «Nicolás, ¿quieres ver la habitación que preparé para ti? Hay un telescopio en el balcón. En los días despejados se ve perfecto el Nevado de Toluca». Durante el fin de semana, observé cuidadosamente a Ricardo y Verónica. Actuaban como padres amorosos cuando creían que los veía, pero en los momentos desprevenidos, su impaciencia con Nicolás era evidente. Lo interrumpían cuando hablaba, ignoraban sus intereses, se lanzaban miradas molestas cuando hacía preguntas. Cuando estaba solo conmigo, Nicolás se relajaba visiblemente. Su tartamudeo desaparecía. Su pasión por la ciencia y la historia emergía en conversaciones llenas de entusiasmo. Me recordaba tanto a Ricardo a esa edad, antes de que el rencor lo contaminara todo. El sábado por la tarde, mientras Ricardo y Verónica salieron a caminar, lo que en realidad parecía una reunión estratégica, Nicolás me mostró un folleto que había encontrado en el maletín de su padre. Monterrey International Academy, dijo, señalando fotos de un edificio imponente. Está en Vancouver. El maletín de papá estaba abierto y lo vi. No quiero irme allá, abuela. Todos mis amigos están en Monterrey y apenas te acabo de encontrar. Lo abracé con fuerza. Pase lo que pase, no vamos a perdernos otra vez. Te lo prometo. Esa noche preparé una cena especial. Pasé el día cocinando los platillos favoritos de la infancia de Ricardo. Carne al horno con zanahorias y papas, panecillos calientes y de postre, pay de manzana. Al sentarnos, Ricardo y Verónica se cruzaron miradas cómplices. Creían que esta comida nostálgica era una señal de mi rendición. Después de cenar, los invité a la sala. «Tengo algo importante que decir», anuncié. Vi cómo Ricardo y Verónica se inclinaban hacia adelante con ansias. «Hace 15 años, Ricardo, saliste de mi vida por dinero. $5,000 que no quise prestarte. Hoy parece que el dinero es lo único que te trae de regreso. ChatGPT Genoi». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «Mamá, eso no es justo». Levanté la mano, haciéndolo callar. Contraté a un investigador privado. El color desapareció del rostro de Ricardo cuando coloqué una carpeta sobre la mesa de centro. Él documentó todo. Las mentiras sobre mi demencia, sus problemas económicos, los planes para mudarse a Vancouver que le ocultas a Nicolás y la investigación de Bright Path. «Ya sé por qué de repente te acordaste de que tenías madre después de 15 años. Verónica se levantó de golpe. «Esto es indignante. ¿Nos espiabas?» «Me protegí», respondí con calma. «¿Y tú, Nicolás?» El asombro de Ricardo se convirtió en rabia. ¿Así que toda esta reconciliación era una trampa? «No eres mejor de lo que dices que somos nosotros. La diferencia», dije en voz baja, «es que yo sí quería conocer de verdad a mi nieto. Ustedes solo querían mi dinero». La voz de Nicolás rompió la tensión. «¿Es cierto, papá? ¿Lo de la enfermedad de la abuela, lo de Vancouver?» El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. A la mañana siguiente, tras una noche llena de verdades dolorosas, volvimos a reunirnos en mi sala.
Ricardo tenía el rostro demacrado, Verónica estaba tensa y Nicolás, ¡ay, mi corazón!, tenía la expresión perdida de un niño al que se le desmorona el mundo. «Tengo una propuesta», dije, dejando un sobre manila sobre la mesa de centro. Ricardo lo miró con desconfianza. ¿Más reportes del investigador? Number 1, posible solución. Expuse mis condiciones con claridad. Pagaría la hipoteca y crearía un fondo educativo para Nicolás con ciertas condiciones. Debían quedarse en Monterrey. Nicolás pasaría un fin de semana al mes conmigo. Ricardo tendría que enfrentar con honestidad el tema de Bright Path en lugar de huir. Y lo más importante, todos nosotros, incluyéndome, asistiríamos a terapia familiar. «Nos estás sobornando», dijo Verónica sin rodeos. «Estoy ofreciendo un camino a seguir», corregí. «No solo arrojando dinero al problema y esperando que desaparezca, como era su plan, ¿verdad?». El rostro de Ricardo se sonrojó de furia. «No tienes derecho a dictarnos la vida». «No, no lo tengo», admití. «Son libres de rechazar. Sigan con sus planes para Vancouver, si pueden financiarlos. Intenten huir de la investigación de Bright Path. Pero Nicolás seguirá en mi vida, de todas formas». «No puedes. Puedo solicitar derechos de visita como abuela», interrumpí. «Especialmente con el patrón documentado de engaños que han mantenido». Leonor ya preparó la documentación. Era una jugada arriesgada. Los derechos de abuelos son difíciles de hacer valer. Pero Ricardo no lo sabía. «Nos estás chantajeando», dijo con voz temblorosa. «Les estoy dando una oportunidad de reconstruir algo real», respondí. «No basado en mentiras ni en dinero, sino en honestidad. No será fácil. Se ha roto la confianza por todas partes. Pero Nicolás merece algo mejor de lo que cualquiera de nosotros le ha dado hasta ahora». Verónica, siempre práctica, revisó los detalles financieros dentro del sobre. «Necesitamos tiempo para hablarlo». Nicolás, que había permanecido en silencio todo el tiempo, por fin habló. «¿Por qué mentiste sobre la abuela todos estos años?», le preguntó a su padre. «¿Por qué dijiste que estaba enferma?». Ricardo no pudo mirarlo a los ojos. «Era complicado, Nicolás». «No, no lo era». Nicolás insistió, con una nueva firmeza en su voz. «Mentiste porque era más fácil que decir la verdad, que no querías que la conociera». En ese momento, vi algo cambiar en mi nieto. Una comprensión de la fragilidad adulta que llega demasiado pronto para algunos niños. Miró a su padre, no con rabia, sino con decepción. Quizás lo más doloroso que puede ver un padre en los ojos de su hijo. «Creo que la idea de la abuela es buena», dijo Nicolás en voz baja. «Quiero intentar la terapia. Quiero quedarme en Monterrey con mis amigos. Y la quiero en mi vida». Ricardo miró a su hijo como si lo viera por primera vez. No como una extensión de sí mismo o una pieza en su juego de ajedrez, sino como una persona separada, con pensamientos y sentimientos propios. «Nicolás», comenzó a decir, pero las palabras no le salían. Verónica se adelantó y tomó los papeles, dejándose llevar por su instinto práctico. «Vamos a revisar estos términos», dijo con voz tensa. Cuando se alistaban para irse esa tarde, Nicolás me abrazó con fuerza. «Te veré en 2 semanas», susurró. «No importa lo que decidan». No era una pregunta, era una afirmación. La primera declaración de independencia de un muchacho que empezaba a convertirse en quien realmente era. Y en ese instante, a pesar de todo, sentí un destello de esperanza. 18 meses después, acomodo los adornos de cumpleaños en el patio trasero de Ricardo, en Monterrey. Hoy celebramos 3 cosas. Mi cumpleaños número 67, los 42 de Ricardo y la graduación de secundaria de Nicolás. La reunión es íntima, solo familia. Leonor vino conmigo en el coche y algunos amigos cercanos de Nicolás. El camino hasta este día no fue fácil. Ricardo aceptó mis condiciones más por necesidad que por convicción. Colaboró con la investigación de Bright Paths, aceptando una verdad emocional profunda en lugar de enfrentar un despido. Verónica pensó brevemente en el divorcio, pero acabó reconociendo su parte en los problemas. Su afán de estatus y su disposición a ignorar ciertas decisiones dudosas con tal de mantener su estilo de vida. Las sesiones de terapia destaparon verdades dolorosas.
el resentimiento de Ricardo por mis largas jornadas laborales cuando él era pequeño, mi miedo al abandono tras la partida de su padre, las inseguridades de Verónica, nacidas de una familia disfuncional. Fuimos desenredando capas de dolor acumulado durante décadas. Los primeros 6 meses fueron los más duros. Ricardo se cerraba emocionalmente en las sesiones. Verónica oscilaba entre cooperar y mostrarse pasivo-agresiva. Yo tuve que enfrentar mi propia culpa por haber controlado demasiado a Ricardo en su infancia. Nicolás, atrapado en medio, poco a poco encontró su voz, obligándonos a ver cómo nuestras decisiones lo afectaban. Las visitas mensuales de Nicolás a Guadalajara se volvieron sagradas. Al principio venía acompañado por Ricardo o Verónica. Más tarde, ya con 14 años, empezó a venir solo. Esos encuentros eran un respiro del ambiente tenso de su casa y un espacio para hablar con sinceridad, sin las presiones cotidianas. Poco a poco, casi sin notarlo, las cosas comenzaron a cambiar. Ricardo, enfrentado con las consecuencias de sus actos y al ver cómo Nicolás florecía teniéndome en su vida, empezó a bajar la guardia. En una sesión especialmente dura, por fin confesó la verdad detrás de su elaborada mentira sobre mi estado de salud. Era más fácil decir que estabas enfermo que admitir que te había apartado por orgullo. Y luego me quedé atrapado en esa mentira durante años. Ahora, mientras veo a Nicolás mostrarle su proyecto de feria científica a Ricardo en el patio, algo impensable hace un año, siento a Verónica acercarse con 2 vasos de limonada. Aún le cuesta decirlo, comenta, señalando con la cabeza a Ricardo. Pero las cosas están cambiando. Ayer habló de ti, recuerdos bonitos que había olvidado. Las familias son complicadas, le respondo. Ninguno de nosotros lo hace perfecto todo el tiempo. Más tarde, cuando todos se han ido, Nicolás me entrega su regalo. Un álbum de fotos que hizo durante el año, mezclando imágenes antiguas de Ricardo y yo con otras nuevas donde salimos los 4 juntos. En la última página, una foto reciente de los 4, con un pie de foto sencillo, familia, imperfecta, pero nuestra. Entonces me doy cuenta de que mi verdadera victoria no fue la lotería, que sigue siendo un secreto que nunca conté del todo, aunque Ricardo y Verónica a veces se pregunten de dónde provienen realmente mis recursos. Mi victoria fue redescubrir que una familia no se construye con perfección, sino con persistencia. No con dinero, sino con tiempo. No con venganza, sino con el valor de enfrentar verdades difíciles y comenzar de nuevo, incluso cuando parece imposible. Esa noche, en la habitación del hotel, por fin abrí la caja donde había guardado los pedazos rotos de mi carta y los regalos que nunca entregué. Selecciono algunos objetos para conservar como recuerdo del camino recorrido, no como símbolos de amargura, sino como testigos de un trayecto difícil que finalmente llevó a algo mejor. El pasado no puede borrarse, pero el futuro aún se está escribiendo, un día a la vez. Me cuesta creer lo rápido que la calma se volvió costumbre. Las videollamadas de los domingos con Nicolás, las caminatas al amanecer con Leonor por el río Papaloapán, los mensajes inesperados de Ricardo contándome que aprendió a preparar chilaquiles, y sin quemarlos, para sorprender a Verónica. Pero la vida, maestra en empujarnos fuera del equilibrio justo cuando comenzamos a sentirnos seguros, nos sacudió una tarde de marzo. Yo estaba revisando recortes para el álbum familiar cuando el timbre sonó. Al abrir, me encontré con un hombre de traje oscuro y gesto tenso. Señora María González, tiene citación para presentarse ante la Comisión de Bolsa y Valores. Sentí que el piso se me hundía. La SEC investigaba a BrightPath y, por extensión, seguía el rastro de cualquier flujo de dinero ligado a sus directivos. Ricardo había declarado mis inversiones, esas supuestas pláticas que nunca se concretaron, para maquillar su contabilidad antes de renunciar, y ahora las autoridades creían que yo era su socia silenciosa. Lo llamé al instante, su voz temblaba más que la mía. Mamá, juré que eliminé todo rastro, pero el auditor interno guardó copias. Tenía miedo de perder mi puesto y pensaba en solucionarlo después. En otras palabras, volvió a mentir para ganar tiempo.
Nicolás, que escuchaba detrás, me susurró: no dejes que lo arruine todo otra vez. Contraté a una abogada forense, la licenciada Camila Cortés, curtida en casos de cuello blanco. Revisó cada extracto de mi fideicomiso, comparó fechas, rastreó depósitos. Usted nunca transfirió ni un centavo a Bright Path, concluyó. Pero su hijo falsificó acuerdos que llevan su nombre. Ricardo, rojo de vergüenza, aceptó declarar la verdad si yo le garantizaba que Nicolás no sería arrastrado por la prensa. Acepté con una condición: honestidad absoluta, esta vez sin atajos. La audiencia fue un torbellino. Los abogados de la empresa intentaron culpar a Ricardo. Ricardo se responsabilizó y luego me tocó pasar. Miré a los comisionados a los ojos y conté la versión que tanto me costó aprender, la de una madre que, por proteger al hijo, acabó convertida en coartada involuntaria. Mostré los estados de cuenta, las fechas, los correos, mi diario donde anotaba cada conversación con Ricardo desde que comenzamos la terapia. Mi voz no tembló. Había demasiado en juego. Las horas se hicieron eternas, pero al anochecer recibimos la notificación preliminar: ausencia de pruebas suficientes para vincularme. Ricardo, en cambio, enfrentaría una multa civil y quedaría inhabilitado temporalmente para ocupar cargos ejecutivos. Salimos a la calle, exhaustos. Ricardo rompió en llanto, un llanto distinto, sin orgullo ni rabia. Me abrazó. Perdóname, mamá. De nuevo puse mi miedo por encima de ti. Yo también lloré, porque entendí que el ciclo tendría recaídas, y abrazar esas recaídas era parte de sanar. Sin embargo, faltaba proteger a Nicolás. Un periodista sensacionalista ya husmeaba por la escuela. Publicó que la abuela millonaria financió fraudes en biotecnología. Mi anonimato pendía de un hilo. Camila sugirió responder con la verdad completa o demandar por difamación. Recordé la noche en que gané la lotería, el boleto temblando en mi mano y la promesa silenciosa de no convertirme en prisionera del dinero. Así que di el paso. Con la misma serenidad con que enfrento a los enfermos en el hospital comunitario, donde ahora hago voluntariado de cuidados paliativos, convoqué a una rueda de prensa pequeña, sin lujos. Expliqué mi premio, el fideicomiso, las razones de mi reserva y cómo rechacé financiar a Bright Path. Después miré directo a la cámara. Lo único que invierto son horas con mi nieto y con las familias que atiendo. Esa riqueza no se declara a Hacienda, pero es la única que me importa. El impacto mediático fue extraño. Algunos titulares me llamaron la abuela que puso al nieto por encima de los millones. Otros buscaron inconsistencias, pero Camila controló la narrativa. La SEC cerró el capítulo conmigo y centró sus medidas en la directiva de la empresa. La escuela de Nicolás emitió un comunicado de apoyo y los compañeros lo defendieron en redes. Su abuela da mejores pláticas de historia que cualquier influencer, escribió una alumna. En casa colocamos las citaciones selladas en una caja, junto a aquellos regalos viejos que jamás entregué, artefactos de dolor superado. Al final, la verdadera prueba no era legal sino familiar. Entender que el perdón no es un evento, sino un verbo que se conjuga todos los días. Ricardo comenzó un programa de mentoría para emprendedores éticos. Verónica, libre del vértigo del estatus, abrió un taller de repostería donde hornea pan dulce que me recuerda mi infancia en Chihuahua. Y yo me descubrí capaz de perder el miedo a los sobres certificados. La mañana que llegó la carta oficial exonerándome por completo, la coloqué en la nevera como quien pega el dibujo de un niño. No para presumir, sino para recordar que las tormentas regresan, pero también pasan, porque la paz, lo aprendí en carne propia, no es la ausencia de conflicto, es la certeza de que, cuando el próximo rayo caiga, tendremos paraguas suficientes para cubrirnos todos. Amaneció sin sobresaltos, con esa claridad serena que tienen los días de después. El juicio había quedado atrás, el escándalo mediático se apagaba poco a poco, y aunque aún quedaban esquirlas sueltas, por fin volvíamos a lo nuestro, a las rutinas sencillas que no requieren disculpas ni permisos. Nicolás estaba de vacaciones de verano y decidimos que pasaría julio entero conmigo en Guadalajara. La primera semana se dedicó a ayudarme en la biblioteca donde sigo como voluntaria. Lo vi charlar con los lectores mayores, guiarlos con paciencia por las estanterías como si llevara años allí.
Me gusta cómo aquí nadie finge ser algo que no es, me dijo un martes por la tarde, mientras organizábamos libros de historia en orden alfabético. Empezamos a preparar juntos un club de lectura intergeneracional. La idea fue suya, que jóvenes y adultos mayores compartieran sus puntos de vista sobre los mismos libros. El primero fue 100 años de soledad, y me conmovió cómo Nicolás, con solo 14 años, interpretaba el peso del pasado, las repeticiones, las heridas que atraviesan generaciones. Es como tú y papá, me susurró una vez, después de leer el capítulo de los Buendía huyendo de sus propios errores. Solo que tú rompiste el ciclo. Ricardo y Verónica venían los fines de semana. A veces cocinábamos juntos. Los chiles en nogada de Verónica fueron un éxito inesperado, y otras veces simplemente hablábamos, sin drama, sin tensión. En una de esas tardes, Ricardo me llevó aparte mientras Nicolás y Verónica armaban una cometa en el jardín. No sé cómo agradecerte, mamá. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero cada día intento no volver a ser ese hombre. Le tomé la mano. No quiero que lo borres, solo que recuerdes lo que vino después. Me inscribí en clases de cerámica. Leonor, que ahora se ha vuelto casi como una hermana mayor para mí, me acompaña. ¿No crees que la arcilla es como la familia?, me dijo una vez, moldeando un tazón que luego se quebró en el horno. Si no vigilas la temperatura, se agrieta por dentro. Sonreí. Sí, pero si la cuidas bien, puede contener el agua más caliente sin romperse. Ricardo empezó a dar charlas en universidades locales sobre ética profesional. En una de ellas, invitó a Nicolás y a mí. Fue la primera vez que lo vi hablar en público sin adornos, sin necesidad de impresionar. Contó su historia sin culpas ni excusas. Mi madre me enseñó que el amor de verdad no se mide por cuántas veces uno cae, sino por la voluntad de esperar del otro lado hasta que estés listo para volver. Cuando terminó, Nicolás se acercó a abrazarlo frente a todos. Me bastó con eso para saber que, después de todo, algo sí habíamos hecho bien. Verónica también encontró su rumbo. Dejó los círculos sociales vacíos y abrió un pequeño café con temática literaria, La Página en Blanco. El lugar se llenó rápidamente de estudiantes, jubilados y artistas locales. Un rincón del café lleva el nombre de El Nido de la Abuela, un espacio con sillones cómodos y libros que donamos juntas. Aquí no hay wifi, dice un letrero. Habla con alguien. Nicolás volvió a la escuela con otra energía. Organizó un club de memoria oral, donde los abuelos de otros alumnos compartían sus historias de vida. A mí me pidió que hablara sobre mis años como enfermera. Me escuchó como si fuera un cuento épico, como si yo hubiera salvado el mundo. Y quizá, en parte, lo hice. Porque sanar no siempre ocurre en los quirófanos. A veces se sana al sentarse en una sala, abrir el corazón y decir, fui herida, pero sigo aquí. Un día, Nicolás me mostró un formulario. Es para el voluntariado de verano en el hospital comunitario. Quiero acompañarte. Y lo hizo. Lo vi leer cuentos a pacientes, empujar sillas de ruedas y sonreír incluso cuando el dolor era palpable en el aire. Quiero estudiar medicina, me confesó una noche. No por ti, sino porque vi lo que hiciste con tu vida. Quiero ser útil como tú. Cerramos el verano con una caminata por el Nevado de Toluca. Subimos sin prisa, como se debe subir todo lo importante en la vida. En la cima, abrimos una pequeña caja de madera que Nicolás había llevado consigo. Dentro, un papel doblado con una única frase escrita en marcador azul. Familia, imperfecta, pero nuestra. La enterramos juntos al pie de una roca, como quien planta una semilla. Ya en casa, le conté que la lotería sigue intacta en su mayoría. Y algún día, si lo mereces, será parte de ti también, le dije. Pero no como una carga, ni como una llave. El dinero no es herencia, lo que heredarás será otra cosa. La certeza de que no importa cuán oscuro parezca todo, siempre hay un camino de vuelta. Porque al final, eso fue esta historia. No de millones ni de traiciones, sino de reencuentros, de aprender que lo que se rompe puede no volver a ser lo que era,
pero aún así puede ser hermoso. Y mientras el sol se oculta en Guadalajara y la brisa de septiembre anuncia nuevos comienzos, escribo estas últimas líneas no como un cierre, sino como una promesa de vivir cada día fiel a lo que soy, a quien he recuperado y al hogar que por fin, después de tantos años, vuelve a latir con fuerza y verdad. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez, vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.